Bueno, estamos viendo el tema de derribando fortalezas. Y es un pasaje aquí en 2 Corintios 10, del 3 al 6, donde el apóstol Pablo, a la vez que nos está enseñando, él mismo está dando testimonio, ¿verdad? De él mismo, de su propia experiencia y de su propia vida. Porque, ¿cómo vemos nosotros al apóstol Pablo? Estoy seguro que cuando oímos, el apóstol, un gran hombre de Dios, ¿verdad? Y es correcto, un gran hombre de Dios. Pero a la misma vez, él se presenta en la Biblia como nada más un hombre como común y corriente, como cualquiera de nosotros. Para que nunca lo idolatremos, sino que seamos realistas y podamos ver que él era un humano con las mismas debilidades que nosotros tenemos. Pero también nos enseña cuál fue la clave para poder ser un gran hombre de Dios. Entonces, si él pudo ser un gran hombre de Dios, ¿no lo podremos ser nosotros? También que lo podemos ser nosotros. No hay tal cosa de decir, no, pues eso era Pablo, eso era Pedro. ¿Y qué tiene usted? Entonces, y es por eso que comienza, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice, es cierto que somos humanos, ¿verdad? Ahí, como les digo, él mismo está diciendo, yo soy igual que ustedes, un humano, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Ahí nos está diciendo la clave para la grandeza. ¿Usted quiere ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios? Está diciendo, no luche como los hombres. En esta guerra espiritual que tenemos aquí, no comete el error de confrontarla humanamente. No comete el error porque va a perder cada vez, perder y perder y perder. Y cada vez que pierde se frustra más, pierde más fe, pierde más esperanza. Y en vez de mejorar usted su fe, en vez de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y en la fe en el Señor, al contrario, se empieza a venir abajo y abajo y abajo y abajo. Y en vez de llegar a ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, el único que empieza es a retroceder y a ser como antes era. Entonces el apóstol Pablo nos dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Por eso en el versículo 4 dice, yo, ya dando su testimonio, yo uso las armas poderosas de Dios. No las hechas por los hombres, para derribar las fortalezas del diablo. Porque así como nosotros podemos confesar al Señor, ¿verdad? Las fortalezas que hay en nuestra vida, el apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Dice, le estoy dando testimonio de mí mismo. Esas fortalezas en mi vida, dice, yo aprendí que no se deben de confrontar con los recursos humanos, con fuerzas humanas, con la inteligencia humana, con psicología humana. No, dice, yo uso las armas poderosas de Dios. ¿Se fijan? ¿Quiere usted ser un gran hombre, una gran mujer de Dios? Use las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del diablo. Úselas. ¿Están a su alcance? ¿Sí o no? Sí, ahí están para el alcance de todos nosotros. Ahí están. Y eso es lo que estamos haciendo. Estoy tratando de presentárselas lo más claramente posible para que así sea práctico y usted pueda usarla. No nomás informarle, sino equiparle a usted para que pueda confrontar la guerra espiritual, pueda llevarla a cabo, pueda verdaderamente experimentar usted la victoria. La puede experimentar. Ahora, en los otros, este es el tercer mensaje, en los otros mensajes previos hemos repasado la definición de lo que es una fortaleza literal, ¿verdad? Pero en el primer mensaje vimos lo que era una fortaleza literal y luego ya después seguimos viendo lo que era una fortaleza espiritual, ¿verdad? Cómo se usa la analogía de una fortaleza literal, cómo se lleva a ilustrar lo que es una fortaleza espiritual.
Entonces ahora le quiero presentar características de esta fortaleza. ¿Okay? No tanto ya la definición, ya la entendieron, ya la tienen ahí escrita, pero características para que así podamos nosotros seguir creciendo en entendimiento de lo que es una fortaleza espiritual. Y entonces, mientras más entendimiento podamos tener de un enemigo, de un pecado, de una debilidad, mientras más entendimiento podamos tener de aquello, entonces va a ser más claro que yo pueda hacer una estrategia de cómo lo voy a vencer, porque lo entiendo mejor. Está más claro en mi mente de qué es. Como número 1, vamos a ver las características de las fortalezas. La número 1, la fortaleza existe en la mente de la persona. ¿Ok? Es una mentira la fortaleza. Siempre que ustedes vean esto, ¿verdad? Esto es una fortaleza, ahí en la ilustración, esa es una mentirota, grandota y fuertota, poderosa. Esto es lo que es una fortaleza. Una gran mentirota que usted se la creyó y usted la defiende y usted la protege. ¿Okay? Número 2, la fortaleza ha existido durante un tiempo considerable. ¿Okay? No saber, cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos, tenemos que meditar en cuanto a mi fortaleza, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Que muchas veces por eso, porque como tal vez viene desde la niñez, en algo que me sucedió, en un trauma, en una experiencia negativa, en abusos, en diferentes cosas que puedan habernos pasado desde la niñez. Entonces, lo venimos arrastrando de tal manera que nosotros lo vemos como algo normal en mi vida. Ya como algo normal en mi vida. Cuando en realidad no es normal para Dios, para los planes de Dios, para los propósitos de Dios, no es normal. Entonces es importante que nosotros veamos, ¿verdad? Cómo aquello, ¿verdad? De dónde viene aquello. Es importante. Es como, por ejemplo, ¿verdad que cuando usted entra a consultar al doctor, en cuanto el doctor lo ve, ¿verdad que no le hace una receta y se la da? Empieza a consultar, a preguntar para saber más o menos qué es lo que tiene, de dónde viene todo esto, para entonces él decir, ok, entonces usted necesita esta clase de medicamento y todo. Así también nosotros empezamos a consultar a Dios, a nuestra vida, ¿verdad? ¿De dónde viene esto? Para poder aplicarle la medicina correcta, para poder usar las armas correctas, lo que voy a necesitar en la batalla de acuerdo a lo que tengo. Número 3, la fortaleza ha tentado a la persona a pecar repetidamente. Eso es lo que es la fortaleza, ¿verdad? Que repetidamente vuelve, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando repetidamente fracasamos y fracasamos y fracasamos? ¿Qué es lo que pasa? Nos frustramos, ¿verdad? Nos frustramos, que es la número 4, dice, la fortaleza repetidamente domina a la persona creando desesperanza. ¿Qué dice? No, pues me rindo. Ya cuando uno dice me rindo y se entrega, pues ya. ¿Empieza usted a crecer en la fe o empieza a perder la fe? Empieza a perder todo lo que es espiritual, empieza a retroceder. Entonces, porque ese es el propósito de Satanás. A un verdadero creyente, porque acuérdense, este pasaje que escribió el apóstol Pablo, ¿a quién se los está mandando? ¿A los no creyentes paganos o a los cristianos en Corinto? A los cristianos en Corinto, ¿verdad? Entonces, por extensión, se lo está mandando a los cristianos en Coachella. Entonces, si somos nosotros verdaderos creyentes, ¿okay? Tenemos que entender que Satanás no nos puede quitar la salvación. Entonces, si no nos puede quitar la salvación, él va a querer anularnos de tal manera que no podamos servirle a Dios para nada. Que nuestro testimonio
¿verdad?, esté por los suelos de tal manera que ni nos atrevamos ni siquiera a hablarle a los compañeros de trabajo, de la escuela de Cristo, porque pues no tengo cara para hacerlo. No tengo ni cara para hacerlo. Entonces, Él es lo que quiere, crear esa desesperanza, ese sentimiento de derrotismo, de que estoy derrotado, soy un fracasado, no sirvo para nada, ni soy cristiano, y todo eso es lo que el acusador va a continuar. A seguir atormentando a la persona. ¿Por qué? Porque sigue repetidamente siendo dominado por esa fortaleza, por esa mentira, por ese pecado terco que sigue repitiéndose. Número 5, la fortaleza se opone activamente y agresivamente a Dios y a su verdad. ¿Ok? Es por eso que viene del diablo. Todo lo que se opone al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, ¿de quién más pueda venir? Al que se opone a Dios, al diablo. Y debemos de tenerlo bien en claro, ¿verdad? Que de ahí viene, esa es la fuente. Esa es la fuente. Si uno no lo tiene eso bien en claro, olvídese. Usted no va a tomar en serio una guerra. No lo va a tomar en serio. Si usted ve como que, bueno, es una debilidad que yo tengo y para acá y para allá, olvídese. Cuando usted nomás piensa así, pues también puede pensar, a la hora que yo quiera lo dejo y esto y lo otro, y nomás es para seguir fracasando. Pero si verdaderamente usted está consciente y lo cree, que su guerra es contra el diablo y que él es su enemigo y que él está queriendo impedirle a usted que haga la voluntad de Dios, que viva dentro de la voluntad de Dios, que experimente la vida abundante y feliz que Cristo nos ofrece, que Él está queriendo impedirle que usted esté lleno del Espíritu Santo bajo el control de su voluntad. Entonces va verdaderamente usted a decir, no, yo no quiero que me robe Satanás eso, ni el gozo de mi salvación, ni quiero que me robe mi testimonio. Yo quiero poder dar testimonio a las gentes de la gran salvación. Todo eso, si usted está consciente verdaderamente de todo eso, entonces le va a hacer la guerra. Número 6, la fortaleza tiene mucha defensa intelectual y emocional. ¿Ok? Nosotros mismos hemos producido esa defensa, ¿verdad? Porque ahí está la fortaleza y ahí están los lugares, ¿verdad?, donde se establecen los guardias para estar listos para defender cuando venga el enemigo. Bueno, número 7, la fortaleza, hermanos, está protegida por guardias, los defensores de la mentira. O sea que ese pecado recurrente que nosotros tenemos, que es una mentira de Satanás, tiene defensores que lo defienden. ¿Y saben quién los creó, esos defensores? Nosotros los creamos, esos defensores. Nosotros mismos somos, como somos simpatizantes ya, entonces nosotros mismos nos defendemos ese pecado, defendemos esa debilidad, defendemos aquello, ¿verdad?, que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta fortaleza está protegida por guardias o defensores de la mentira. Tenemos protegido. ¿Okay? Ahora, déjenles doy algunos ejemplos de cómo es que nosotros defendemos. Hay muchas maneras, pero nomás rapidito por cuestión de tiempo mencionar algunos de ellos. Con arrebatos emocionales. La persona defiende, explotando con enojo. I don't want to talk about it, no quiero hablar de eso. Y empieza, ¿verdad?, con ese tipo de violencia, de arrebato de emoción. Quiere decir, no me toquen ahí la llaga porque aquí van a volar pelos. Y ya volaron, ¿verdad? Ya sé que estaban pensando ustedes, ¿eh? Entonces, con arrebatos emocionales,
argumentos mentales, ¿verdad? Que empezamos nosotros a argumentar, pero es que, bueno, es que por esto, y es que pues a mí no esto, y a mí el otro, y por esto, y para acá, y empezamos nosotros con argumentos mentales. Así pasa, yo los he oído en consejería. Cónyuges, esposos que dicen el por qué están haciendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, pero pues es que la culpa es de mi esposa, o tal, lo mismo las esposas, pero es que también están haciendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, pero es que él o ella, y así, ¿verdad? Los hijos y todos podemos estar como lo hizo Adán y Eva. La serpiente que tú pusiste aquí en el jardín, la mujer que tú me diste, no el hombre, y ahí andamos echando todos la culpa unos a otros, sacando excusas, y al verdadero problema, protegido. El verdadero problema está protegido. Ni quien lo toque, ahora ya la guerra es acá entre nosotros, y aquello, bien contento, ¿verdad? Desde ahí, desde la fortaleza, Satanás burlándose y riendo de nosotros, ¿verdad? Mientras nosotros estamos con todos esos, con fracasos pasados, empezamos nosotros, ay, es que a mí me abusaron, y que esto, y que el otro, y cosas así, empezamos y usamos aquello. Algún trauma del pasado, algún fracaso del pasado lo usamos como excusa para no ser un hombre de Dios, para no ser una mujer de Dios. Lo usamos como excusa y no debe ser así. Yo sé que la psicología humanista eso es lo que enseña, de que usted siempre se sienta como una víctima y tenga entonces excusa por la cual falla. Y la culpa es que puede usted discernir y ver lo que me hizo fulano, lo que me hizo mangano, cómo me trataron, cómo esto, tantas cosas. Cuando la Biblia dice, no, sí está bien que puedas discernir el pasado, de dónde viene, ¿verdad? Tu problema, tu fortaleza, tu pecado, para que puedas verdaderamente tomar las herramientas, las armas poderosas en Dios para la destrucción de aquello. No para que lo siga usted defendiendo y protegiendo y cuidando porque no me lo toquen, porque es mi Salvador, es el que me mantiene hecho una víctima. Inocente. Porque una víctima, ¿verdad? Que lo ve uno como algo inocente. Entonces es una mentira de Satanás. Cuando una persona ya se siente como una víctima del pasado. No debe ser así. Ataques personales, ¿verdad? Estamos viendo a los defensores de la mentira. Defensores de la mentira. Y cuando la persona ataca personalmente al otro. Tú eres esto y esto, Atacó personalmente al otro porque está defendiendo su fortaleza. Se la quisieron tocar, se la mencionaron, y pum, a defender con ataques personales. Racionalización de comportamiento, ¿verdad? Ya lo que les decía, es muy similar a los argumentos mentales, cuando racionalizamos nuestro comportamiento, otros, ¿verdad? Cambiando el tema. Mira, vamos a cambiar de tema, no nos metamos ahí. ¿Sí? Muy diplomáticamente, ¿verdad? Pero ya salió el protector, el defensor de la mentira, ya salió diplomáticamente. Mira, vamos a cambiar el tema. Vamos a tener un mejor día. Vamos a pasar un buen momento mejor. Y ahí salió el defensor de la mentira, defensor. Y luego, ¿verdad? El último, comparación con otros. ¿Okay? Es otro defensor de la mentira. Cuando uno dice, pero no estoy tan mal como, y ahí podemos usar muchas cosas, no estoy tan mal como estaba yo antes. No, antes si hubieras visto yo esto, yo lo otro, yo hacía esto, hacía esta droga, y hacía esto, y robaba, y empieza ahora pues no. Y hasta les dicen, ¿verdad? Uno en discusiones, ¿verdad? Oye, tú deberías de apreciar todo lo que he cambiado. ¿O quieres que yo sea igual que como era antes?
Ahí salió el defensor. ¿Por qué? Los defensores salen a defender la fortaleza. Y eso puede ser ese tipo de comparación cuando uno empieza a excusar su fortaleza, su falta, su pecado, comparándose como era antes. O comparación dice, no estoy tan mal como el hermanito, y es líder, y mira, yo no estoy tan mal. No estoy tan mal como aquel. Entonces, ahí salen los defensores. Rápidamente a defender el castillo, la fortaleza. Esta no me la tocan. ¿Y quién se benefició con estos defensores? ¿Quién se benefició? ¿Quién? Chamucón, ¿verdad? Dice. Sí, él es el único que salió ganando. Porque aquella fortaleza quedó intacta, defendida, protegida, y no se hizo nada contra ella, nada. Al contrario, hasta le dio una pintadita, un retoque, ¿verdad? Ahí, que se vea más bonita todavía. ¿Okay? Número 8, fíjese. La fortaleza, o sea, esa mentira, planta otras fortalezas relacionadas y trata de ampliar su control. O sea que es peor. Mientras más la defendemos, más permiso le damos a que pueda plantar otras fortalezas relacionadas. Y entonces empeoramos. Empeoramos, es todo lo que vamos a hacer, empeorar. ¿Por qué? Porque ahora la carne, ¿verdad? Que detrás de nuestra carne pues está el mundo y Satanás, el diablo. Ahora van a tener más control sobre nosotros. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Que nos controle el Espíritu Santo o nos controle nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, por eso es que Él quiere que derrotemos, que destruyamos esas fortalezas. Para que verdaderamente podamos nosotros experimentar eso, el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la fortaleza, esa mentira, planta otras fortalezas relacionadas y trata de ampliar su control, el controlarnos. Y luego no sabe por qué el cristiano pues vive frustrado y amargado y molesto y oye un mensaje que es bien diferente a lo que experimenta en la vida. Pero es por eso. Porque verdaderamente nunca con seriedad se ha puesto a hacer la guerra espiritual para experimentar la victoria espiritual con las armas poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. No lo hace, no lo ha hecho. Y entonces ahí está todavía aquello que pueda ser, ¿verdad?, amargura, que pueda ser orgullo, que pueda ser lujuria, que pueda ser envidia, pueda ser arrogancia, puedan ser temores, pueda ser inseguridad, violencia, pueda ser chismes, calumnias, rebelión, tantas cosas que puedan ser, ahí permanecen todavía, bien protegidas, bien defendidas, sin que verdaderamente las destruyamos. Y al contrario, empieza ampliación del control. Porque tenemos que entender, hermanos, que nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cuánto tiempo usted tiene con su naturaleza pecaminosa? ¿1 año, 2 años o cuánto? La edad que usted tiene, ¿verdad? La edad que usted tiene. Esa es la edad que usted tiene con esa naturaleza. ¿Okay? Entonces, eso es lo que es más familiar para nosotros. Ahora, ¿cuánto tiene usted con el Espíritu Santo morando en usted? ¿Igual el mismo tiempo o mucho menos tiempo? Entonces, aquello no es familiar para nosotros. Entonces, ¿a quién creen ustedes que nosotros vamos a tener más amistad y con quién nos relacionamos mejor, ¿verdad? Más, este sí es compa. Allá con el mundo y Satanás, o con el Espíritu Santo. Porque acuérdense, el Espíritu y la carne se oponen. No son bari, no son amiguitos.
Entonces nuestra carne, ¿con quién es más fácil que quiera ser amiguito? Allá, ¿verdad? Con el mundo, con Satanás. Entonces, es por eso que se necesita hacerle una guerra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aborrecer aquello y amar a esta nueva influencia, esta novedad. Por eso la Biblia le llama una novedad de vida. El nuevo nacimiento es novedad de vida. Es algo nuevo para nosotros. En el cual yo tengo que establecerme ahora, porque la otra ya estoy bien establecido. Bien establecido. Ahora tengo que desestablecerme de acá y establecerme acá, en la novedad de vida. Y la única manera es con una guerra. Es lo único que va a hacer que, para poder ver como un enemigo y aborrecerlo, y amar al nuevo amigo, al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios. Y es por eso ahora que estamos aprendiendo el proceso para derribar estas fortalezas. ¿Cuántos pasos cubrimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? 3 pasos cubrimos, ¿verdad? Que eran, dice, crea que su fortaleza o fortalezas pueden ser derribadas. ¿Verdad que eso es fundamental? Eso es fundamental. Que eso es lo que pasa. Que cuando no lo creemos verdaderamente de convicción, pues no nos metemos a la guerra. Cuando usted no cree que alguien es su enemigo, usted no le va a hacer la guerra, ¿verdad? Pero cuando usted verdaderamente cree que alguien es su enemigo, pues va a hacer algo. Porque sabe que nomás anda buscando la oportunidad para hacerle un mal. Para hacerle un mal. Va a hacer algo. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que es un ejemplo exagerado, pero nada más. Si usted supiera con seguridad que su vecino quiere matar a sus hijos, ¿qué iba a decir? ¡Ah! Si usted supiera con seguridad, ¿haría algo? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando verdaderamente creemos que algo peligroso nos acecha, hacemos algo. Entonces también espiritualmente, cuando verdaderamente creemos que algo peligroso nos acecha, hacemos algo. Y cuando no lo creemos así de esa manera, pues no lo hacemos, nomás lo oímos y nos vamos y ya, nos olvidamos. Y pasó lunes y viernes y hasta el domingo que venimos, otra vez las fortalezas. Y ya pasó toda la semana y no hubo nada, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese es el punto principal, creer. Entonces, si yo creo, voy a poder hacer algo. Número 2, identifique su fortaleza. Es importante, yo les decía, por eso es que tiene uno que ver su pasado, identificar cuál es su fortaleza, para que así, ¿verdad? Pues se le pueda tratar con exactitud específicamente. Es como el ejemplo que les he dado ya en el pasado, cuando el doctor me dijo, señor Armijo, usted tiene cáncer y lo que necesito hacer es una biopsia nomás para determinar qué clase de cáncer tiene usted, para entonces poder determinar cómo lo vamos a atacar. ¿Se fijan? No nomás dijo, usted tiene cáncer, tráguese estas pastillas. No, que necesitaban saber exactamente para saber cómo atacar aquello. Y digo, gracias a Dios que no, el Señor me sanó y no salió que no tenía nada, ¿verdad? Pero el punto está en la ilustración esta, que sí es bueno identificar exactamente cuál es mi problema para entonces sí poder saber qué armas voy a usar. ¿Qué armas voy a usar? Así también en la guerra. Primeramente analizan qué es el enemigo, cuál es el problema y dicen, ok, yo creo que vamos a tener que usar aire y vamos a tener que usar por el mar, aventar unos cohetes por el mar, o vamos a tener que entrar con los Marines, o vamos a tener que hacer... Y entonces ya se sabe, ¿verdad?, de qué manera vamos a poder atacar el problema que tenemos. Por eso nosotros tenemos que identificar cuál es nuestro problema. Y número 3, confiese al Señor su fortaleza, ¿verdad? Siempre sacarlo a la luz al Señor, presentárselo al Señor, llevárselo, ¿cómo? Con confesión. ¿Qué es la confesión? Sin excusas.
No decir, Señor, tú sabes el por qué yo hago lo que hago. Tú conoces mejor que nadie a mi cónyuge. Y conoces mejor que nadie a ese viejo que tenemos por patrón. Y por sangrón y por mezquino, por eso yo me traigo las cosas del trabajo. ¿Qué es una confesión? No, ¿verdad? Esas no son confesiones. Ahí salieron los defensores, ¿verdad? A defender. ¿Se fijan cómo salen los defensores de la fortaleza? No, no es así. Entonces tiene uno que confesar. Quiere decir que voy a decir lo mismo que Dios dice acerca de mi pecado. Yo voy a decir lo mismo. Voy a pensar y opinar lo mismo que Dios opina. Y verdad que Dios no dice ni opina así. Dios no dice, sí, yo entiendo. Ese viejo va a ver, yo le voy a dar una buena agarrada. Tú sigue robándole. ¿Verdad que no, Dios no piensa así, no dice así? No, entonces tenemos que entender lo que verdaderamente es confesar al Señor. Confesar al Señor. Ok, número 4, que ya es de las nuevas. ¿Qué creen ustedes que sea la palabra que está ahí faltándoles? Ok. Corte y bloquee las fuentes de abastecimiento a la fortaleza. ¿Okay? ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada que los romanos eran los expertos en ganar batallas contra fortalezas? ¿Cómo creen que le hacían ellos? Ellos, su método de ellos no era tanto el de tumbar las paredes o escalar las paredes porque ya sabían que iban a perder. El tratar de escalar las paredes, ya sabían que los estaba esperando el aceite hirviendo, el agua hirviendo, lumbre, bombas, flechas, toda clase de cosas los estaba esperando y iban a terminar perdiendo muchos soldados y perdiendo la guerra. Entonces ellos nomás decían, vamos a usar otro sistema. Vamos a hacer esto, vamos a cortar y bloquear las fuentes de abastecimiento en la fortaleza, porque ahí están protegidos, ahí están escondidos en la fortaleza y ahí tienen comida y tienen agua. ¿Para cuánto tiempo? ¿Para siempre? No. Entonces ellos nomás los rodeaban, dejaban a cierto número de soldados ahí a que rodearan y asegúrense que no los dejan salir a agarrar comida ni al abastecimiento de agua. Y si tenían ellos algún acueducto subterráneo o visible por donde entraba el agua, les cortaban ahí el agua. Pum. A ver cuánto tiempo. Ustedes solitos o van a levantar sus manitas rindiéndose, porque esas eran las únicas dos opciones que pasaba. O se rendían, o lo que sucedía a veces decían, ¿saben qué? Ya se nos está acabando el agua, la comida, y antes de que empecemos a debilitarnos, vamos mejor a salir a pelearles. Esa era una opción, o vamos a rendirnos. No había más que esas dos. Y estaba comprobado, salir a pelearle al ejército romano era... Por eso la mayoría era nomás, nos rendimos. Entonces, corte y bloquee las fuentes de abastecimiento de la fortaleza. Que es algo que se requiere mucha exigencia, se requiere, que podríamos decir, ay, qué actos tan exagerados, pero son necesarios. Por eso es que fíjense lo que dice el Señor en Mateo 5:29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Ahora, ¿está diciéndonos que lo hagamos literalmente? ¿Qué pasaría si fuera literalmente? Pues esta sería la iglesia bilingüe de ciegos. Puros ciegos sería aquí, ¿verdad? Si lo agarráramos literalmente, pero pues no, ¿verdad? No es literalmente, sino que está el Señor hablando de hasta qué punto debemos de ir nosotros por superar el pecado, ¿verdad? Los cristianos no deben tolerar el pecado. Es lo que nos está diciendo, no debemos de tolerar el pecado en nuestra vida. Para eso vino el Señor y por eso Él murió.
para derrotar el pecado. El que Él sea nuestro Salvador no quiere decir que nomás es para que tengamos una aseguranza contra el fuego, contra el infierno. No, Él es nuestro Salvador para que también venzamos al pecado aquí, ahorita, que lo podamos superar. Somos más que vencedores, dice en Cristo Jesús. Este pasaje nos dice que si un cristiano tiene un hábito pecaminoso, debe superarlo, aunque el proceso, porque piensen, les he estado enseñando, es un proceso, sea tan doloroso como la pérdida de un brazo, una pierna o un ojo. ¿Verdad que eso es doloroso? La pérdida de un ojo, un brazo, una pierna es doloroso. Es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando ahí, que debemos entender que el proceso va a ser doloroso. Pero porque no debemos de tolerar el pecado, debemos de estar dispuestos a pasar por ese proceso doloroso en el que podamos vencer, derrumbar esa fortaleza en nuestra vida. ¿Ok? Por eso hay varias preguntas que son importantes que nosotros podamos contestar, como esta: ¿cómo es abastecida su fortaleza? ¿Cómo es alimentada su fortaleza? Cada uno de nosotros tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Debemos de considerarlo seriamente. ¿Cómo es? ¿Será a través del internet? ¿Será a través de revistas? ¿Será a través de música? ¿Será a través de lugares? ¿O qué es? ¿Cómo es abastecida? ¿Cuál es esa fuente que alimenta mi mentira, mi pecado? ¿De dónde viene? Tenemos que ver eso. ¿Para qué? Para poder hacer un bloqueo y no permitir ser abastecida. Tiene uno que hacerlo. Hay muchas maneras en las que lo podemos hacer. Otra pregunta: ¿qué personas en mi vida abastecen esta fortaleza? Puede ser que sean personas, digamos uno, ahí en el ambiente en el trabajo, o ahí en la escuela, qué bárbaro, el ambiente está horrible en la escuela, que es lo que pasa hoy en día con los adolescentes, ¿verdad? Que muchas veces, terminan cayendo y siendo alimentados, abastecidos, su pecado, allá mismo en la escuela, ¿verdad? Por eso ya muchos padres, por eso dicen, no, lo voy a tener que sacar, buscar otra opción, una escuela privada, una escuela cristiana, estudios en el hogar o algo, pero yo no quiero que Satanás se lo coma. No quiero que Satanás se termine comiendo a mi hija, a mi hijo, ¿verdad? Entonces tiene uno que pensar, ¿qué personas en mi vida abastecen esta fortaleza? ¿Ok? ¿Qué de mi medio ambiente alimenta y abastece la fortaleza? Puede ser ahí en el medio ambiente, los amigos puedan ser, la familia puede ser, las prácticas culturales puedan ser. ¿Qué del medio ambiente? Porque, hermanos, en esta guerra por derrumbar esa fortaleza, esa mentira, ¿cuál debe ser nuestra meta? De acuerdo a este pasaje que estamos viendo aquí en 2 de Corintios 10, ¿verdad? Del 3 al 6, que es lo que hemos estado enfocándonos en ese pasaje. ¿Cuál es la que debe ser nuestra meta? O sea, lo que quiero es que ustedes lo vean siempre con practicalidad. ¿Okay? Vemos derrumbar una fortaleza. ¿Okay? ¿Cuál sería la palabra práctica, una sola palabra, que refleja que esa fortaleza se derrumbó? No, una palabra práctica en la que ya se ve que aquello fue superado. Okay, ¿qué sería? ¿Qué es una fortaleza? ¿Una qué? Una mentira, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos ver que esa fortaleza, esa mentira, ha sido superada? ¿Cómo? Con la verdad, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí, en el versículo 5. Dice: tomamos prisioneros todo pensamiento, cada emoción, ¿verdad? Que esas son las fortalezas, están defendidas por pensamientos, por emociones, por pasiones, y los sometemos ¿a qué? A la obediencia a Cristo. A obediencia, esa es la palabra. Si usted quiere ver que esa fortaleza fue superada,
entonces va a ser reemplazada en esa área por obediencia, porque ahorita es desobediencia. Esa fortaleza es desobediencia. Y cuando la derrumbe, usted va a poder ver que fue derrumbada porque ahora fue reemplazado aquella desobediencia por obediencia. ¿Se fija? Y es lo que dice, tomamos prisioneros todo pensamiento, ¿verdad? Está usando esas figuras de una guerra. De cómo se toman a los prisioneros. Entonces dice, a esas mentiras que Satanás puede introducir a nuestra vida, ahora los vamos a tomar prisioneros porque hemos ganado la batalla, hemos ganado la guerra, y como se va a ver que ganamos la guerra, es que ahora va a haber obediencia a Cristo. Va a haber obediencia a Cristo. ¿Ok? Entonces, bien importante lo siguiente, para que nosotros podamos escribir ahí en esa línea, las fuentes de suministro que tengo que cortar son, ¿y cuáles son esas fuentes que están alimentando mi fortaleza? Pero usted tiene que determinar ya ahí, ¿verdad?, en lo privado, exactamente qué es que está suministrando esa mentira o esas mentiras en su vida. ¿Qué son? ¿Ok? Por último, no de la serie, porque el último mensaje va a ser el próximo domingo, ¿verdad? Porque nos va a faltar un punto más bien importante, ¿verdad? Pero ahorita, número 5, ¿qué pudiera ser el número 5? Establezca ¿qué? Un campamento base de amigos guerreros, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacían los romanos? Establecían un campamento base ahí para rodear la fortaleza y no permitir que fuera suministrada, que fuera alimentada. Entonces nosotros también establecer un campamento base de amigos, ¿verdad?, que me puedan ayudar en esa guerra espiritual. Como dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:11, por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer los unos para con los otros? Animarnos, nos debemos de juntar para eso, para animarnos, para fortalecernos en nuestra vida cristiana. Bien importante que veamos ese aspecto del ministerio que tenemos y responsabilidad los unos para con los otros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué dice Proverbios 27:17? Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Entonces nos debemos de juntar, ¿para qué? Para afilarnos, para ser más espirituales, más obedientes, más buenos creyentes. Pero muchas veces lo que pasa, hermanos, es que nos asociamos entre nosotros para simplemente la carne. Nos asociamos en la carne. Puede suceder hasta en matrimonio. Como les he dicho, en ocasiones he visto que de solteros esta pareja estaban más entregados al Señor y ya se casaron y ahora se asociaron no para fortalecerse en el Señor, sino para fortalecerse en la carne. Se asociaron ya en la carne. Y puede pasar también así entre amigos. Ya nos juntamos, hicimos nuestro grupito y nos asociamos en la carne. En vez de asociarnos en el Espíritu para ayudarnos a crecer, a ser mejores cristianos, más afiladitos, ¿verdad? Para que el Señor podamos ser nosotros armas más eficaces. Que eso es lo que el Señor quiere usarnos como armas eficaces, pero si estamos todos chatos, pues no, ¿verdad? Para nada, dice el Señor, para nada. Entonces, fíjense, esta pregunta, ¿estoy dispuesto a dar cuentas de mi vida a amigos cristianos? Póngase a pensar, ¿está fácil hacer esto? Sinceramente, ¿estará fácil? ¿Saben qué es lo que determina que podamos hacer esto? La siguiente pregunta. Fíjense. La siguiente pregunta. ¿En quién confío que pueda ayudarme a hacer la guerra a mi fortaleza? Ahí está el detalle, ¿verdad? ¿A quién le confío?
Porque ahí está el problema, ¿verdad? ¿A quién le confío? De decir yo, si yo me abro con un grupo de hermanos, ¿qué van a hacer? Después lo van a usar contra mí. Que a veces pasa eso. Lo hacen creer que, oh no, que sí para acá. Y ya que le sacan a la persona algo, decir, ahora ya tengo de dónde agarrarte, ¿verdad? Están como, le digo, como ya ustedes han oído eso de los tres ministros que se juntaron, ¿verdad? Sí, yo no estaba envuelto en eso, era el de allá, el de la iglesia católica, de la iglesia metodista y el de la iglesia presbiteriana se juntaron y dijeron, ¿saben qué? Pues somos ministros y pues tenemos que ayudarnos, ¿verdad? En nuestras debilidades, tenemos que ayudarnos, pues vamos aquí nosotros a compartir cuál es tu debilidad. Y ya uno de ellos dijo, no, pues mi debilidad son las mujeres y que esto y que lo otro y para allá. Ya empezó a contar todos lo que había hecho, ¿verdad? Y tú, no, pues para mí es el dinero. Ahí siempre yo tengo que meterle la mano a las galletas y termino sacándole la mitad a la ofrenda y esto y lo... Y el tercero, ¿y tú cuál es? Pues el mío es el chisme, ya me muero de ganas por irme a decirles a todos. Entonces, eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Por eso es que tiene uno que tener cuidado y no nomás abrirse con cualquiera, ¿verdad? Porque puede ser que esté desesperado por ir ya a platicar, ¿verdad? Lo que usted, su debilidad. Entonces, ¿en quién confío que pueda ayudarme a hacer la guerra? Por eso tiene que usted que considerar, no dejarse nomás llevar por emociones y decir, tú me ayudas, ven, y soltarle toda la masa ahí, ¿verdad? No, pensar. Una persona que esté madura, que sea espiritual, que verdaderamente pueda guardar su secreto, pueda guardar su situación y pueda ayudarle. ¿Qué es lo que uno tiene? Entonces, cuando uno ya contesta esta pregunta y ya piensa, entonces sí, estoy dispuesto a dar cuentas de mi vida, amigos cristianos. Entonces sí, y ahí podrían decir sí, si es así, sí. Pero si es de la otra manera, como les platiqué, no olvídense. No le voy a decir ni qué clase de comida me gusta. Nada. ¿Ok? Bueno, entonces, hermanos, tenemos que usar lo que hemos visto ahora con seriedad. Porque díganme ustedes, ¿cómo usted vio lo que recibió ahora? ¿Como un mensaje de parte de Dios o de parte de un hombre? Entonces tómelo así en serio. Tómelo en serio, ¿qué es lo que pasa? Si lo tomamos que es de parte de Dios, lo voy a tomar en serio y voy a ir a ponerlo en práctica. Si no lo pongo en práctica, es que nomás lo va a ver así, como algo. Estuvo buena la plática. No, hermanos, es Dios el que nos habla a través de su palabra y tenemos nosotros que ponerlo en práctica. ¿Okay? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo bueno y misericordioso y paciente que tú eres con nosotros, porque tú mejor que nadie sabes toda la verdad de nosotros. Señor, ayúdanos a que podamos nosotros primeramente confiarte a ti y saber que tú eres el más interesado en que nosotros seamos más que vencedores para poderte glorificar, para poderte honrar, Señor. Que ese es el propósito de nuestra existencia y de nuestra salvación. Honrarte a ti, Señor. Te pedimos pues, Señor, que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido en esta hora, que no lo pasemos por alto, ni más tarde, ni el día de mañana, ni el resto de la semana, sino que lo meditemos, lo trabajemos y hagamos la batalla espiritual para que verdaderamente podamos experimentar todo lo que tú quieres que experimentemos aquí en esta vida, aunque no sea perfecta. Señor, tú quieres que experimentemos una vida abundante y feliz en Cristo Jesús. Gracias por ello, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.